Buenos días, es un placer para mí estar con ustedes por este medio. Hoy el Centro Educativo Dr. José Batista está conversando con ustedes sobre educación estratégica para afrontar los cambios. O sea, cómo ayudar al ser humano en este momento a funcionar dentro de una sucesión de cambios que ha puesto a la sociedad en crisis en todos sus órdenes. Acuérdense que la educación tradicional realmente no es educación, es información. Porque antes la persona no había estudiado o no llegó a estudiar y se decía, ¿qué persona tan educada? Educar es modelar y transformar vidas. Eso sería educar. Voy a estar basado en el libro Cómo sobrevivir al estrés postraumático. Y aquí vamos a estar repensando el concepto de salud en la sociedad. Y esta es una respuesta para reparar el tejido social. Estamos yendo más allá de la neurociencia, porque existe una epidemia mundial de estrés tipificado por depresión, violencia, adicción, suicidio, enfermedad del corazón y de todo el sistema inmunológico. Y podemos decir que lo que está pasando con la adolescencia nos dice que estamos al punto de perder la próxima generación, porque la adolescencia de hoy no tiene la capacidad para responder a los cambios del entorno y el bombardeo tremendo con los conceptos de tecnología y comunicación. El objetivo mío es presentar un modelo de afrontamiento para educar al ser humano en medio de los cambios globales y sus impactos en la ruptura o rotura del tejido social. Estamos al punto de perder la próxima generación. Y aquí quiero puntualizar que el verdadero factor de riesgo consiste en la inhabilidad interior de procesar el sufrimiento en las relaciones humanas, en el ambiente social. Este trabajo está inscrito en la Oficina de Patentes de Estados Unidos. Aunque lo comencé para final de los 90, sin embargo, y publiqué un libro mucho antes, lo inscribí más tarde. Yo soy miembro del comité de la Federación Mundial de Comunidades Terapéuticas, que es la que da los adiestramientos para certificar a las personas que van a trabajar en asuntos de adicciones. Acuérdense que nadie es adicto a la droga. El ser humano, como veremos más tarde, es adicto al sufrimiento, porque una vez probada la droga, la ansiedad que produce el no tenerla lleva al ser humano a un estado de sufrimiento que es capaz de hacer cualquier cosa por obtener la droga. También soy consultor y he estado dando consultoría, dando training para uno de los centros más prestigiosos de rehabilitación de adictos en las cárceles, que es Cura in de New Jersey. Este programa fue un programa y todavía persiste, es para trabajar con la prevención de delincuencia juvenil en el estado de Tabasco y se estableció como política pública. Este programa, la intención fue trabajar con miles de niños para ayudarlos a prevenir los problemas de adicción, los problemas de conducta. Me tocó también participar por 2 veces con todas las personas que toca un niño en el estado de Guatemala. Ahí están los jueces del Tribunal Superior de Justicia, de los que trabajan con la niñez,
de los que trabajan con la familia, de los que trabajan en las cárceles. Está conmigo aquí a mi nieto José. Yo le voy a pedir a José que tome la silla que está en el lado derecho y se siente, porque él, vigilando la tecnología, pues el pobre no puede, ¿cómo se llama? Escuchar bien, y yo quiero que él también esté inmerso en esto. Tuve el placer de trabajar con mi nieto José, recorriendo todo el estado de Coahuila, hablándole a las damas maltratadas, y me acompañó el Comité de Damas de Prevención de Violencia Familiar. Esto fue auspiciado por la Policía Judicial del Estado de Coahuila, México. Este documento, esta teoría, ha sido también enseñada en el Hospital Psiquiátrico de Tabasco. Yo estoy adiestrando a todos los doctores, psicólogos y administrativos cuando el Hospital de Alta Salud Mental de Tabasco estaba compitiendo por el Premio Nacional de Calidad, lo cual logramos ganar y se le dio un reconocimiento. También este trabajo se ha hecho en todas las cárceles del estado de Coahuila, donde adiestré a directores, a psicólogos, trabajadores sociales, etcétera, en la teoría de la identidad. En Puerto Rico, por muchos años, he estado colaborando con Seguros Múltiples, dando los adiestramientos para ayudar a los empleados a absorber la presión del día a día de trabajo. Estuve también con la Policía de Puerto Rico, con los psicólogos que trabajan en los problemas de familia. Ana Geméndez le di el taller de una semana completa a todos los directores de universidades, de los campus de Ana Geméndez y a los psicólogos. En la SCAN lo utilizamos para convertir la manufactura en manufactura de trabajo en equipo. Lo mismo hice en EBIMED, y con Fomento recorrí a casi todo Puerto Rico, ayudando a entender la problemática de la globalización, el impacto en la salud, en la economía, en la forma de hacer negocio. Y estuve también adiestrando en el área de Arecibo, trabajando con el obispado de Arecibo y dando las clases a los maestros en las escuelas y a sacerdotes también. O sea, un trabajo altamente probado. Por lo tanto, déjeme volver a refrescarle. Mi objetivo general es presentar un modelo de afrontamiento para educar al ser humano en medio de los cambios globales, sus impactos y la rotura del tejido social, porque estamos a punto de perder la próxima generación. He sido reconocido por la Asociación de Ciencia de Estados Unidos para que participara en el survey para doctores de la nación. Fui miembro del Comité Científico de la Federación Mundial de Comunidades Terapéuticas, donde también estuve enseñando este material. Acuérdense de lo siguiente: cuando hay una enfermedad, se manda a hacer un análisis de laboratorio, de la cabeza, de cualquier área del cuerpo. Entonces, el resultado del análisis nos da un diagnóstico y ahí damos un tratamiento. Pero cuando estamos en una epidemia, el tratamiento que se le da a un individuo no cura la enfermedad que se está replicando por contaminación. Lo que quiero hoy es enfocarme e ir al foco de los problemas que estamos teniendo en la sociedad. Déjeme darle una síntesis del contexto en que estamos viviendo. Esta es una niña iraquí. Esa niña hubo un bombardeo donde murieron sus padres. Ella pasó por un estrés postraumático, depresión, cantidad de sintomatología, como se da en ese caso. Sin embargo, ella un día dibujó a su madre. Se metió
dentro de ella y ahí durmió y luego curó. Este hecho marca un hito en entender la salud mental en este momento. Y la palabra clave aquí es, o la expresión clave, la separación duele. Y la separación social está siendo la base de cantidades de enfermedades. Le pido a mi nieto José que nos conecte al aire acondicionado porque ya el estudio de grabación se está poniendo un poco caluroso. Todos ustedes leyeron un libro famoso que se llamó Inteligencia Emocional, pero muy pocos han leído Inteligencia Social. Goleman, después de haber escrito Inteligencia Emocional, se da cuenta, y acuérdense que el libro Inteligencia Emocional fue un libro en el cual participaron varias universidades, varias personas de meditación como el Osher, como el Lama Osher, también están las ideas del Dalai Lama, etc. Pero él se dio cuenta que el problema no estaba en la inteligencia emocional, sino en la inteligencia de la relación social. Y él dice que ahora inteligencia social revela que estamos programados para conectar con los demás y que nuestras relaciones tienen un impacto muy profundo en nuestra vida. O sea, el trato diario con nuestros progenitores, pareja, jefe, amigos e incluso ese extraño conforma nuestro cerebro y afecta a todas las células de nuestro cuerpo hasta el nivel de los genes. Él dice que estamos diseñados para ser sociables y que participamos constantemente en un ballet neuronal. O sea que nosotros nos conectamos de cerebro a cerebro. Cada vez que hablamos, le estamos hablando a la reacción de nuestra neurona que controlan, o más bien no controlan, que son las facilitadoras para la problemática de salud, tanto mental como biológica. Aquí quiero decir algo. Goleman simplemente está diciendo algo que la Biblia hace tiempo dijo, que nosotros fuimos hechos a imagen de Dios, pero que dice también la Escritura que al ser hecho a imagen de Dios, varón y hembra los crió, y lo hizo a los dos, ¿de acuerdo? De una misma sustancia. En otras palabras, nosotros cuando tenemos relaciones con un ser humano, estamos intrínsecamente, íntima, neuronal, biológica y genéticamente en contacto uno con otro. Y que depende de nuestras actitudes y de nuestra forma, podemos enfermar. En cantidad de fórum que se han hecho, y este fue un seminario de Juan Ramón de la Fuente sobre la globalidad y el impacto en la salud del Departamento de Psiquiatría de la Facultad de Medicina de la UNAM, donde él expresa que la salud mental ha sufrido un cambio drástico en los últimos años. Y a escala global, psicosis, demencia, angustia, depresión, suicidio, intento de suicidio, así como trastornos asociados a violencia y la pobreza constituyen parte importante de la demanda de los servicios de salud. Y un libro muy bueno lo escribió sobre salud mental, y creo que fue los primeros libros sobre globalización y enfermedad, y fue escrito por el profesor Enrique Ginsberg, investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana de la Unidad de Xochimilco. Problema es que todos los problemas que están en el entorno actúan como un embudo, porque los desaciertos políticos, económicos, sociales y familiares van a impactar a la adolescencia, a la niñez, aumentando el problema de deserción, de adicción y de criminalidad. En otras palabras, los problemas ambientales están rompiendo la vida de la próxima generación. Déjeme por un momento entonces
explicar un poquito sobre el impacto de la separación, el estrés social postraumático que está viviendo el mundo. Estos son titulares epidémicos conmovedores. Una madre que después de cuidar a una hija, que después de cuidar a su madre por más de 10 años, llega a un punto de alteración emocional donde ya el coraje que le daba, el que las demás familias no estaban tan comprometidas como ella de repente pierde la cabeza. Madre que asesina a su hijo autista después que lo amaba tanto. Hermana que mata a otro hermano. Maridos que matan a las mujeres. Joven que mata a su novia. Hijo que agreden a su padre o a su madre. En otras palabras, estamos viendo cosas que, aunque pudiesen ocurrir en el pasado, en una forma mínima, hoy son epidémicas. La situación actual de separación social y violencia que trae como consecuencias hecho está aumentando la depresión, la adicción, las enfermedades y el suicidio. Ahora aquí quiero lanzar un segundo postulado. El primer postulado es la separación introduce los males mentales, biológicos que estamos viendo y de violencia. Pero tenemos que entender que es imposible cambiar al hombre sin desarrollar al niño. Por lo tanto, la meta nuestra en este momento es cómo nosotros ayudamos a crear una nueva generación sana. La Biblia nos dice, vuestros ancianos tendrán sueños, pero vuestros hijos verán visiones. Yo creo que ya en este momento la generación que existe no tiene capacidad para poder impulsar cambios. Van a tener que hacerlo los niños. A mí me preocupa cada vez que hablan de que la generación X, la generación Y, como también la misma X. Pero ahora están hablando de los niños que ni trabajan ni estudian. Pero ¿cómo van a trabajar y van a estudiar si no tienen recursos? Ahora están hablando de los niños Z en Puerto Rico, que en realidad son unos niños que nosotros le estamos poniendo estima cuando el problema no es de ellos. El problema es que los grandes fallaron, punto. Entonces, es mejor culpar a la niñez y no enfocarse en la ausencia de capacidad moral, de integridad, de conducta de los mayores. El problema no es de los niños, el problema es de los mayores. Por amor de Dios, quítense esa idea de ponerle al muchacho generación esta, generación de aquello, porque entonces lo que estamos escondiendo es la falta de responsabilidad nuestra de los mayores. Déjeme presentarle un esquema que tenemos que mirar. Yo cuando voy a hacer algo tengo que mirar el entorno porque es el estado inicial. Para responder al entorno, entonces tiene que levantarse una voluntad, algo que me dirija a una misión. Yo tengo entonces que crear unos objetivos, mirar los riesgos para poder completar la visión. En esa misión es un plan de acción. En el objetivo es un plan de implementación. En los riesgos es una gestión de qué servicio se haría para que llegásemos al estado final. Sin una unidad de visión, el pueblo no puede llegar. Y ese es uno de los problemas grandes que tienen los partidos. Ese es uno de los problemas grandes de las políticas de hoy que están dañando la sociedad. De que no hay una visión del pueblo a largo plazo. Hay una visión de poder y de usufructo del poder a corto plazo. La Biblia dice que cuando usted va a hacer algo, usted tiene que pararse en los caminos. Pregunta, ¿de dónde saliste? ¿Y qué hiciste? Porque si llegaste aquí, es consecuencia de algo.
Por lo tanto, cuando te para y mira dónde saliste y ve que lo que estás haciendo no te lleva a donde quieres ir con la sociedad, no donde quieres ir tú, tu poder, tu posición. Porque entonces cuando no lo hace, no va a hallar descanso. Y esa es la cantidad de protestas que están habiendo y de los votos castigo en la sociedad de hoy. Pero para hacer algo y cambiar, primero tenemos que dedicarnos a preparar la transición generacional. Una de las bellezas de los conceptos de cambio en la Biblia es que cada vez que una generación se desvía, hay problemas. Pero ahí entonces vienen quienes trabajan para crear una nueva generación. Y ese es el caso que le estoy llamando Operación Josué. Pero antes vamos a ver la situación. A América Latina se le llama la región de las niñas embarazadas. Ese título es conmovedor. Toca la fibra más íntima del alma. De acuerdo a Lía Valero, los partos en niñas menores de 14 años siguen aumentando en América Latina, impactando la salud mental, la salud física y su desarrollo vital. Así que en ese panorama, si no hacemos algo rápido, tendremos problemas. Sobre todo porque de acuerdo a UNICEF, en América Latina viven 193 millones de niñas, niños y adolescentes. ¿Sabe lo que quiere decir eso? Que si tomamos al Caribe, tomamos a Centroamérica y tomamos los primeros países de Sudamérica, es una región donde viven adolescentes. Pero oigan bien el problema. Los países latinoamericanos tienen la tasa más alta de embarazo de adolescentes en el mundo. Solamente creo que estamos atrás de África. ¿Sabe lo que estamos diciendo? ¿Sabe el reto que tienen los países? América Latina y el Caribe, según UNICEF, según UNEFA, continúan siendo la segunda tasa más alta en embarazo en adolescentes. Y acuérdense que UNFPA es la misma organización que está encargada de programas de género. De acuerdo a UNFPA, América Latina es la única región del mundo ascendente en embarazo de adolescentes. ¡Wow! ¡Wow! Si usted no se conmueve, si usted no entiende dónde estamos en este momento, hay algo serio. Las tasas de fertilidad siguen siendo ¿qué? Alta. Cada vez hay mayor cantidad de niños y adolescentes migrando en el continente. Hace 40 años escribí el libro que se titula La adolescencia, Sancho Panza para presidente, donde los niños ya cansados del abuso de los gobiernos, ya cansados de la incapacidad de encontrar solución, salieron a migrar por todo el continente. Y eso 40 años después de mi libro se está cumpliendo. Tuve la oportunidad de llevar a mi nieto José para que vieran de por dónde entra hasta por dónde sale. Y estar en centro de esos niños donde me paro a dar conferencias, ayudarlos. Y a ver niños que muchas veces son violados, etcétera, etcétera. No quiero comentar tanto en eso porque duele, porque uno de esos niños que ese día estuvo allí y se gestión para que lo internaran en el psiquiátrico, pero estaba tan emocionalmente dañado que el niño murió a pocos días bajo una depresión tremenda. Vuelvo y digo, es imposible cambiar al hombre sin desarrollar al niño. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que nuestra meta es el desarrollo del niño. ¿Qué hace que una sociedad cambie? Bueno, la sociedad entra en un estado
de desconcierto cuando pierde su visión de ser. ¿Cuál es su visión de ser? Crear siempre nuevas generaciones que echen la nación hacia adelante. Cuando esa generación que tiene ese deber pierde la esencia de dónde viene y para qué llegó, entonces hace falta desarrollar una nueva generación. Y eso es Operación Josué. Dice la Biblia, creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Oigan bien, varón y hembra los creó. Porque ¿cuál era el propósito de Dios? Y lo bendijo Dios, le dijo, fructificad y multiplicaos. En otras palabras, sigan generando nuevas generaciones, llenen la tierra. Ahora, vayan ustedes y hagan que esa tierra fructifique, ¿de acuerdo? Deben cuidarla, deben trabajarla, porque ustedes llegaron para transformar la tierra. Lamentablemente lo que estamos es dañando la tierra y dañando la familia para lo cual fuimos formados. Vamos a regresar al origen de las cosas. Oigan bien, un texto que ningún cristiano que le he preguntado me lo ha podido entender a priori. Después de la conversación se dieron cuenta. Oiga lo que dice. Y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo y llamó su nombre Set. Y dijo ella, porque Dios me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel. Ella no dijo que le nació otro hijo. Ella lo que está diciendo es que este niño es el sustituto. En otras palabras, volvió a completar la familia. Dice, en lugar de Abel, a quien mató Caín. Y a Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Escuchen, a ver si esto no le estremece. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que hasta que la familia no volvió a integrarse, la sociedad no disfrutó de la bendición de Dios. Tenemos una tierra llena de temores, tenemos una familia destruida, de violencia, cantidad de enfermedades, porque no nos hemos dado cuenta que la prioridad esencial de la sociedad es mantener el ciclo de vida creando nuevas generaciones. No lo hemos entendido. Y eso fue el problema. Cada vez que la familia deja de entender esto, se dan problemas serios. Y es el caso de cuando después de haber tenido la esperanza, Sara y Abraham entran en un pacto de destrucción de la familia. Y entonces nace Ismael. Y ahora vienen dos naciones, dos familias que hasta el día de hoy mantienen a la tierra en vilo, en conflicto. Sobre todo porque la primera experiencia de un niño árabe fue el suicidio. Y la Biblia dice que es fiero, guerrero y dividido. Por lo tanto, el problema se irá acrecentando. Y lo que estamos viviendo en el mundo es un problema de familia. Escúchelo bien, de familia. Escúchelo bien, de familia dividida. Eso es el mundo, Oriente y Occidente. Josué entonces, oigan bien, Josué, dice que José llegó a Egipto. Y en Egipto comenzaron a crear una nueva generación. Cuando pasó esa nueva generación que entró a Egipto, entonces vino otra generación con Moisés. Y cuando iban a salir, a liberarse, vuelve otra vez una propuesta. La propuesta cada vez que Dios va a hacer algo es eliminar los niños, dividir la familia y quitar la atención de los padres
sobre la familia. Por eso se le puso carga pesada en Egipto. Por eso se le puso un horario para que no pudieran estar con la familia. Por eso se le hizo presión. Por lo tanto, cuando van a salir, Faraón hace lo mismo. Dame los niños, ¿por qué te lo vas a llevar? Váyanse los hombres, dejen las mujeres y déjenme los recursos. Usted solamente va a tener 3 problemas en la vida, no más. Número 1, problema con los hijos. Número 2, separación afectiva con la esposa. Y número 3, problemas de los recursos. Pero ya cuando esa generación envejeció, ¿de acuerdo? Josué tomó un grupo nuevo de jóvenes y él se encargó de esos jóvenes, porque ese pueblo no tenía necesidad de nada, no tenía que comprar camisas ni zapatos chinos baratos. Los zapatos eran tan buenos que nunca se le dañaron, la ropa nunca se le dañó, y cada vez que abrían la boca, Dios le daba maná, recogían del suelo todo lo que debían de comer, y se acostumbraron a la vida del ambiente y fácil. Y eso está pasando en el día de hoy. Las familias están acostumbradas al ritmo de vida que la sociedad le está imponiendo y lo están descuidando todo. Pero dice la Escritura que después que murió esa generación y murió Josué, la generación que vino, oigan bien, que no conocía a Dios ni la obra que él había hecho, hicieron lo malo ante los ojos de Dios. Cada vez que una generación pierde la capacidad de vivir de acuerdo a la visión para lo cual fue creado como sociedad, se dañan los hijos y comienza un problema serio. Vamos a ver qué pasó. Y en estos días en Puerto Rico y en el mundo entero están pasando cantidad de cosas. Vamos a ver si lo que pasó en Puerto Rico está o no en la Biblia. Primera Samuel 1:8. Dícese que cuando subieron los hijos de Eli a tomar el poder, lo primero que hicieron fue los pasos ascendentes hacia el caos. Número 1, se corrompieron. Número 2, buscaron beneficio. Número 3, reinaba el soborno. Y número 4, se pervirtieron la ley. Díganme qué pasó en Puerto Rico. Exactamente lo mismo. ¿De acuerdo? Andrés Bello dice que cuando citando más bien Andrés Bello a la Biblia, ¿verdad? A Proverbio, cuando no se ejerce la justicia, los hijos pierden el respeto y caminan hacia el mal. Déjeme sintetizar. ¿Qué hicieron esos jóvenes? Abandonaron el camino de los padres. Se volvieron tras la avaricia. Lo único que querían era cosas buenas, cosas nuevas, sin ningún esfuerzo. Luego se dejaron sobornar, y ahí es donde entra la mafia que se ha metido en todo el gobierno. Y luego pervirtieron el derecho. No se respeta la ley. Cantidad de senadores, de personas de alta posición que no respetan la ley. ¿Qué pasa cuando eso se da? Viene lo que se llama el voto castigo. El voto castigo, y le falta la I ahí, no es nuevo. Eso se da cada vez que se pervierte la ley, que la gente pierde la confianza en el gobierno. Saúl vino por un voto castigo, pero ya estaba corrompido también. David vino por un voto castigo, pero David respetó los principios del Estado. Y esa es la diferencia cuando alguien se desvía y cuando alguien se mantiene en una posición de integridad. El resultado del voto castigo, miren a ver si esto que les voy a decir no está pasando en Venezuela. El que llega por el voto castigo comenzará a utilizar a los jóvenes, dará nombramiento para utilizarlos, comienza a utilizar a las mujeres
simplemente como señuelo. El Estado se hace dueño de las propiedades. Los jefes militares vienen a ser los administradores. Los sumiría en la miseria. Llegaría el momento al deseo de un cambio. Y déjenme decirle, lo que subieron a David, vinieron con el voto cativo. Pero David mantenía el principio. Esto está pasando, que lo que le quiero decir a los expertos en política, que si van a la Biblia, van a encontrar el por qué suceden las cosas en las naciones. Ustedes ya han leído Jeremías 6, 16, pero no han leído el libro completo de Jeremías, el capítulo completo. Déjenme decirle por qué dice que debemos pararnos en los caminos, preguntad cuál sea la senda verdadera y andemos por él. Porque miren lo que sucede. Existe división por interés de grupos. Eso es Jeremías 16. Las noches se tornan peligrosas por la criminalidad. La ciudad se llena de violencia. La maldad aumenta. La gente buena trata de irse a la migración. Nadie quiere oír la verdad de la situación. El mal toca a la nueva generación. El mal toca a la juventud, como lo que está pasando en Puerto Rico y en todos lados. El mal tocará a los esposos y a los ancianos. Las tres personas que más sufren en un país hoy son las parejas, los ancianos y la juventud. La economía se afecta. El matrimonio pierde la lealtad. La avaricia corroe la sociedad. El ministerio se convierte en negocio. Le quitan la aérea al ministerio. El mensaje motivacional no se confronta a la gente con la verdad. Déjenme detenerme aquí. El doctor Batista lo que está diciendo es que si la familia no está unida, si la familia no funciona con los valores, lamentablemente la familia va a tener problemas. Y la sociedad entra en ¿qué? En problemas, y la Biblia describe en cuáles son esos problemas. Por lo tanto, ya lo que estoy haciendo es parémonos ahora en los caminos. Le he mostrado todo lo que está pasando en la sociedad. Ahora, pregunta, ¿qué debemos hacer? Volver a la familia. Y hallaremos descanso para nuestras almas. Entonces tenemos que volver. Ya vimos el entorno. La misión sería integrar la familia. El objetivo es fortalecer la niñez y el riesgo es el deteriorarnos más. Por lo tanto, la meta es preparar la nueva juventud. Déjenme presentar 3 películas y ahí me voy a quedar para que en la segunda fase usted pueda entender qué vamos a hacer. Déjenme ponerle lo que estoy diciendo en película. ¿De acuerdo? Claro, tenemos 50 y ya no nos queda mucho tiempo útil de vida. Y siempre me pregunto quién nos va a sustituir porque somos una generación única. Y yo espero que alguna vez pueda venir otra igual. Porque somos la última generación que escuchaba a sus padres, la última generación que escuchaba a los tíos, a los abuelos. La generación de la chancla era lo más cerca del psicólogo que estuvimos. También los respetábamos a los padres, a los profesores, a las personas mayores las respetábamos de verdad. Creo que somos la última generación elegante, la generación que sabe honrar. Atravesamos la era del rock, vivimos los inolvidables 80, el tiempo donde no había seguros médicos privados, donde se jugaba en la calle, donde teníamos 3 meses de vacaciones, donde tomábamos agua estaba alguien regando las plantas. Jefe, maestro, me da un poquito de agua, y ese agua no te contaminaba, no había agua embotellada. Somos una edición limitada, los últimos elegantes. Y nos estamos yendo, todos los días somos menos, y yo digo siempre, aprovechen a aprender con nosotros, porque muchos de nosotros a lo mejor no tenemos más que primaria y secundaria, pero somos gente educada, honrada, trabajadores, con buenos principios. La mayoría no somos hijos de papi, que tenemos 25 años y estamos en escuela privada, dependiendo de los papás. No éramos mantenidos ni lo somos. Sabíamos cómo enamorar, eso sí. Nos enseñara
nos enseñaron que lo importante no era ser lindos, que al fin y al cabo, verbo mata galán. Nos tocó tener principios y respeto y pasaremos a la historia como una generación humana fundamentalmente con valores. Así que los que tenemos 50 o más, fuimos y seremos una generación extraordinaria como quizás nunca jamás se vuelva a ver. Qué bien, ¿verdad? Déjenme ponerle la otra. A ver qué dice. Déjenme antes de ponerle lo que él dice. Yo me acuerdo de la teoría de Freud, cuando la chancleta la tira mamá y sentía que me está persiguiendo, que mi pasado me perseguía. Acuérdense de la correa, era una psicología humanista, te la pegaba en el cuerpo, la vara, en tu bonita figura. Y Aaron Beck en lo que llamamos cognitivo conductual, el palo de coba, con ambos la cabeza, tenía que cambiar de conducta. Vamos a ver qué ha producido una sociedad que cambió, que no trabajamos con la niñez para que cambiara. Vamos a ver qué produce. Una fecha que normalmente pasaría inadvertida, salvo porque creemos que es una muy buena ocasión para que nos preguntemos ¿por qué nos estamos convirtiendo en un país de gente insolente, malcriada, intolerante, impaciente, gritona y, como si esto fuera poco, grosera? ¿Cuándo perdimos el respeto por los demás? ¿Cuándo empezamos con una guerra de palabras que solo trae violencia, muerte, odios, rencores y venganzas? ¿Cómo es posible que en la Costa Rica de hoy las diferencias terminen cuando un estudiante mata a la directora del colegio porque no le gustó lo que le dijo? ¿Cuándo comenzamos a manejar con miedo de tocar el pito para advertirle a otro conductor de una imprudencia porque nos arriesgamos a que el chofer salga a regañarnos o a matarnos de un balazo como ya nos ha ocurrido? ¿Cuándo empezamos a ver como algo normal que los hijos abandonen a sus padres ancianos en un asilo para irse a celebrar tranquilamente la Navidad y el fin de año? ¿Cuándo comenzamos a tratar a nuestros propios hijos como carajillos inútiles, maldosos, hijos de tal, me tienen harta y cosas así de feas? Dejamos perdidos nuestros valores, perdimos la autoridad y también, hay que decirlo, perdimos el liderazgo. Nos convertimos en una masa humana incontrolable que impone la ley de la selva y perdimos lo más sagrado, el respeto por la vida. Como estamos en esa situación, ahora se mata por un celular, por un par de tenis o porque simplemente nos cae mal el vecino, entonces vamos y lo matamos. Cuando el irrespeto llega a esos extremos es porque vivimos en una sociedad totalmente enferma. Y cuando aceptamos eso, todo lo demás se vale. Por ejemplo, irrespetamos las obras públicas, nos robamos los cables, los puentes, las señales de tránsito, hasta saqueamos las tumbas en los cementerios, destruimos los bosques, enjalamos a los animales y también le pegamos a nuestros hijos. ¿Cómo pretendemos entonces cosechar una buena relación si lo único que sembramos es violencia y agresión verbal? ¿Cuándo empezamos a aceptar que el chorizo es bueno? Si el chorizo es el soborno. O me lleva al primer lugar de la fila, o también me permite no pagar los impuestos. Hoy es un día para admitir que no es culpa eso de papá gobierno, ni de los otros, ni tampoco de los medios de comunicación. Los medios somos el reflejo de lo que pasa en Costa Rica, y no tiene ningún sentido echarle la culpa al espejo si no nos gusta lo que vemos. Hoy es un día para admitir que todos, absolutamente todos, y yo me incluyo, tenemos la culpa de vivir en una Costa Rica cada día más agresiva y cada día más violenta. Pero afortunadamente también tenemos la solución en nuestras manos. Si respetamos, nos van a respetar. Si amamos, nos van a amar. Si saludamos a alguien, nos van a saludar. Si los escuchamos, nos van a escuchar. Y si buscamos soluciones, resolveremos nuestros problemas. No tenemos por qué renunciar a la paz que nos ha caracterizado por muchísimo tiempo. Yo me propongo hoy a no sembrar violencia, porque no quiero cosechar tempestades. ¿Y usted? ¿En qué está dispuesto? ¿Qué podría hacer para respetar a los demás y hacerse a respetar? Haciendo y no hablando, vamos a lograr la diferencia. Por lo menos hoy quiero darle mis respetos a todos, hoy y siempre. Vamos con él. ¡Qué bien! ¿Qué le parece? Vaya mirando bien. Se olvida la familia, se separa la familia, se olvida la niñez, viene una nueva generación
que no honra el pasado y no culpemos a la nueva generación. Fuimos nosotros. Como resultado de esa nueva generación, entonces tenemos una sociedad que se hace violenta y enferma. Interesantísimo, porque a Costa Rica se le llamó la Suiza de América Latina, donde todo el mundo quería vivir. Hoy es un país que tiene los problemas igual y más grandes quizá que muchos de los otros países. Cuando eso sucede y la sociedad se enferma, entonces déjeme explicarle cómo y por qué tenemos una sociedad enferma. Comprendiendo miedos y tensiones. El concepto moderno de la salud bien balanceada puede representarse como un triángulo equilátero compuesto por un lado físico, un lado mental y un lado social, cada uno de igual importancia. Este es un concepto bien fundamentado y los que viven de acuerdo con él manteniendo el balance de los tres lados gozan de buena salud. Vamos pronto, corre ya. Vamos más velocidad. Concentración el día, quieta, no te quedes en la meta. Pronto habrá que luchar, mucho miedo y tensión. Hay que afrontar. Porque precisa mayor autocada y el temor va a aumentar cuando empiecen a llegar los pagares. Drogas pagarán y no te calmarán. Pues las muchas deudas úlceras te causarán. Tomas café, te das a fumar y aún medio muerto sales a trabajar. Comisión que da potencia a vencer la competencia. Tú serás el mejor, tu negocio el mayor. Ya no debes descansar y más arriba hay que trepar. Atención acumular para alcanzar por ti tú. Desafortunadamente, cualquier cosa que afecte el lado mental de la salud puede afectar los otros lados y eventualmente todo el triángulo. Para comprender mejor cómo puede suceder esto, veamos primero los problemas de los animales. El hombre, después de todo, es también un animal. Todos los animales encuentran tensiones de varias clases como parte normal de sus vidas. Pueden empezar cuando se presenta la posibilidad de tener que ceder a otra especie el espacio donde viven. La necesidad de defender su refugio, de proteger a los pequeños, inclusive competir para conseguir una esposa. Naturalmente que la mayor tensión es por el miedo de perder la vida, y para esto la naturaleza ha provisto a cada animal con ciertas reacciones de protección, y una de las más importantes es el instinto del miedo. He aquí cómo funciona. En el momento en que un animal se da cuenta de que hay peligro, de inmediato el instinto del miedo despierta a cada reserva de su cuerpo, preparándolo para tomar una de dos actitudes que le aseguren la supervivencia. Pelear o escapar. En cualquiera de los dos casos debe entrar en acción y utilizar sus reservas de energía. Cuando el peligro ha pasado, el animal se tranquiliza y vuelve a la normalidad como si nada hubiera pasado. El instinto del miedo actuó y no quedan efectos posteriores dañinos. Los científicos creen que existen las mismas respuestas de protección en el animal humano, localizadas en un área del cerebro llamada el biencéfalo. Es como si el instinto del miedo de nuestros ancestros todavía viviera allí, listo para oprimir el botón del pánico. Aún en nuestro mundo moderno, este instinto primitivo puede todavía salvarnos del pellejo. En el momento en que se percibe el peligro, el instinto del miedo recibe el mensaje e inmediatamente oprime el botón del pánico. Como un relámpago se movilizan todas las reservas del organismo. La respiración se acelera y se hace más profunda, y por esta acción, los pulmones aumentan su actividad y aportan más oxígeno a la sangre. El hígado, una de cuyas funciones es servir como depósito del azúcar de la sangre, en este momento la libera en grandes cantidades hacia el torrente sanguíneo para dar energía extra. Las glándulas suprarrenales también aumentan su producción, vertiendo sus secreciones para estimular el músculo cardíaco, el cual a su vez reacciona aumentando la velocidad
sangre que necesitan los músculos para pelear o para huir. Y todo esto pasa en una fracción de segundos. Como cualquier animal, el hombre ha utilizado su sobrecarga de energía para evitar el desastre y además para decir un poco lo que piensa. Debe estar preparado ahora para continuar adelante sin ningún efecto dañino. Pero a diferencia de los otros animales, el hombre tiene algo más que instinto. Tiene un intelecto superior y una imaginación brillante y creativa. Desafortunadamente, esta imaginación puede crear peligros irreales y desencadenar tensiones y miedos innecesarios. Tomemos el caso de un estudiante bien preparado bajo la presión de los exámenes. Listo. ¿Y si contesté mal? Ay, no me aprobarán. Adiós, bachillerato. No triunfaré en la vida. Voy a ser un fracasado. Ni siquiera podré comprar un auto. Esta amenaza imaginaria de inmediato despierta el instinto del miedo, igual que si el peligro fuera real. En este caso, el peligro no solo fue imaginario, sino también pasajero, y la tensión se alivió. Pero veamos qué pasa si el miedo despertado por peligros imaginarios continúa por periodos prolongados. Buenos días, jefe. Sí, su jefe simplemente estaba preocupado en ese momento. Oh, algo sucede. Está molesto conmigo. Tal vez quiera despedirme. Volvemos a empezar y nuestro hombre está listo para pelear o correr. No tengo por qué soportar eso. Le daré su merecido. ¿Estoy loco? Él es mi jefe. Me echará a la calle. Eso no lo podrá hacer. Antes renuncio. Esa es otra locura. ¿De qué voy a vivir? Tengo una familia que mantener y gastos y... Ni pelear ni correr tiene sentido en esta situación, así que debe tragarse su orgullo junto con todos los preparados bioquímicos no utilizados que fabricó. Así que nuestro hombre literalmente se cocina en sus propios jugos. Si esta situación de tensión mental, basada en el temor generada dentro de uno mismo, se mantiene durante el tiempo del descanso, puede dar resultados muy desfavorables. Puede destruir el reposo, interrumpir los procesos normales de regeneración del organismo y, aún peor, puede desencadenar la pesadilla de las enfermedades psicosomáticas, lo que significa enfermedades inducidas en el cuerpo por la mente. Si las arterias del estómago permanecen contraídas a causa del permanente estado de alarma, la capa más interior de la pared del estómago carecerá de oxígeno. Las células se desintegran, dejando la segunda capa sin protección, y entonces el ácido contenido en el estómago puede actuar sobre esa segunda capa. Literalmente, se abre paso a fuego y el resultado es una úlcera péptica. En otras áreas hay también problemas cuando el hígado, espoleado por el peligro continuo imaginario, mantiene el aporte de más y más azúcar hacia el torrente sanguíneo. Normalmente, un órgano llamado el páncreas produce una sustancia llamada insulina que mantiene el balance del nivel de azúcar en la sangre. Sin embargo, después de un periodo largo, el páncreas pierde la carrera, lo cual resulta en que queda mucho azúcar en la sangre. Se trastorna así la química del cuerpo y eso puede contribuir para que sea el huésped de otros males. Es infinita la lista de torturas que podemos infringir en nosotros mismos y todas ellas tienen el mismo fin. Todos los lados de la salud pueden trastornarse seriamente si de continuo se despierta el temor innecesariamente. Pero si a este instinto se le permite descansar cuando no hay peligro real, el organismo puede funcionar como debe. Después de todo, la mayoría de los problemas, reales o imaginarios, se resuelven pronto. Y muchas situaciones que en un principio pensamos que nos amenazaban, resulta que solo existían en la imaginación. Buenos días, jefe. Sí. ¿Qué? ¿Ah? Oh, sí, muy buenos días, hijo. Utilizando el sentido común, se reducen al mínimo los miedos y tensiones de la vida y se mantiene el balance de todos los lados del triángulo de la salud. Interesante, lo que estamos diciendo es que a medida que la sociedad ha ido cambiando y la generación que va surgiendo no tiene capacidad de procesar los estímulos emocionales más complejos y más fuertes, se está produciendo entonces enfermedades psicosomáticas
Y es por eso que tenemos una epidemia tremenda en cáncer en la próstata, cáncer en el seno, cáncer en el útero, problemas en el estómago, problemas de violencia, depresión, ataque, suicidio. Y es que la nueva generación que ha ido surgiendo y el ser humano que está en medio de unos cambios que no puede procesar, está expuesto totalmente a cualquier tipo de enfermedad. Muchas veces cometemos el error porque no tenemos el poder interior para procesar los conflictos, de aguantar, soportar, y eso puede entonces tornarse mucho más peligroso. El que dirán, mejor me callo, mejor no digo nada. Y es que en realidad, como no sé procesar las emociones, entonces las reprimo. Y ahí viene otro tipo de problema. Esta es una pareja en el cual ya los problemas sobrepasar la capacidad de procesar. Uno toma un lado equivocado, el otro toma el lado de aguantar y sufrir. Ella pagó la consecuencia de soportar callada. Él pagó la consecuencia de su ignorancia en entender que la separación es la destrucción emocional y biológica. Y el niño pagó la consecuencia de quedar mutilado por aquella separación. Por lo tanto, el doctor Batista sigue diciendo que la parte más importante en este momento es preparar una nueva generación. Déjenme pasar alguna explicación de cómo entonces el ser humano se enferma. Se llama algo que todo ser humano debe entender, es lo que es epigenética. Epigenética es el resultado de la interacción del ambiente con mi genoma. No solamente con mi mente, no. Primero con mi genoma. Por ejemplo, se ha probado
en el Instituto de Genética que las emociones de una mujer embarazada pueden dañar la vida de su niño, igual que el maltrato emocional. Cuando digo Escuela Experimental de Yauco, es que tenemos un centro para ayudar a la familia en la educación temprana del niño y para trabajar con la parte de cómo evitar que el daño emocional dañe la vida de un ser humano. Parte importante de esto es entender que una niña de 13 años que salga embarazada, todo el sufrimiento en el proceso que ella pasa impacta al niño que tiene en el vientre. ¿Por qué? Porque los interruptores de los genes se activan o desactivan de acuerdo a las circunstancias del entorno. ¿Qué significa que los genes se activan o desactivan? Es porque los genes son como bombillas, prenden para que funcionen y se apagan cuando el entorno produce ira, tristeza o amargura. O sea, cuando eso se queda en la mente y se percibe en el área emocional de nuestro sistema genético como una ira, como una tristeza, como una amargura. Por lo tanto, el cuidado parental es crucial en la modificación epigenética de un niño. Produce mala gestión del estrés, menos capacidad para el aprendizaje y lo puede hacer susceptible a las adicciones. Este cuadro lo que representa de los laboratorios de ciencia genética es que todos tenemos una predisposición genética al problema, que todos podemos tener contaminación ambiental con alimentos o que todos podemos tener un accidente que dañe algunas áreas de nuestro cuerpo. Pero sobre todo es el maltrato, la percepción del maltrato, lo que nos puede llevar a un 60% de probabilidad para dispararse cualquier enfermedad en nuestro cuerpo. Déjenme terminar toda esta sección con una parte muy simple. Y lo que dice es que la diversidad social y ambiental causa alteraciones en la neurotransmisión que hace que el individuo vulnerable genéticamente malinterprete la relevancia de los estímulos, alterando a su vez los procesos cognitivos, produciendo enfermedad mental. ¿Se da cuenta? Déjenme volver para terminar esta sección y ustedes entonces se van a levantar y van a dar la respuesta que voy a pedir. Número 1, cuando hay un cambio que altera la vida de la familia, la próxima generación nace ¿qué? Dañada. ¿Qué significa dañada? Que no tiene capacidad para procesar los estímulos del ambiente y entonces comienzan a ocurrir los problemas serios. En nuestros países ya lo hemos visto, de corrupción, soborno, problemas de ley, pero también, como hemos visto, se comienzan a producir y volver a aparecer en forma dimensional nuevas enfermedades. Yo quisiera que ahora ustedes se rompan en grupitos de a 5 o de 3 y contesten la siguiente pregunta. Número 1, ¿qué ideas te surgieron al oír todo esto? Número 2, ¿cuáles serían los objetivos principales de mi vida, de la iglesia y de la comunidad? Y tercero, ¿qué se pudiera hacer entonces dentro de nuestro hogar, dentro de nuestra comunidad, dentro de nuestra iglesia, para que esto pudiera tener una solución más amplia? Lo que voy a hacer ahora entonces es parar por un rato, ¿de acuerdo? Para que entonces ustedes puedan hacer el trabajo y después vuelvan.
Vamos a quedarnos ahí. Yo voy a parar de grabar por unos 5 minutos en lo que ustedes trabajen. Cuando ustedes trabajen, bien, vamos a seguir adelante en esta parte. En esta parte nosotros vamos a trabajar diciéndole a los padres, en primer lugar, que el uso prolongado de los juegos electrónicos impacta el lóbulo prefrontal, o sea, va disminuyendo la capacidad de atención al ambiente y hace concentración en el placer. Lo que eso puede producir es una personalidad adictiva al juego. En el sistema límbico, los recuerdos y los sentimientos se alteran porque la persona se siente mal cuando no puede estar manipulando. Y en la parte de la reacción, lo hemos probado, niños que han perdido la capacidad de escribir, ¿verdad? Por todos los niveles de ansiedad que tienen. Nosotros, a medida que vamos envejeciendo, ¿verdad? Por el desgaste normal de la vida, podemos afectar todos nuestros órganos. Pero también el medio ambiente, el estrés, ¿verdad? Combinado con la genética, puede crear condiciones que normalmente tomarían más años en aparecer. Vamos a trabajar un poquito con el sistema del genoma humano. Y aquí estoy con José, lo que quiero también que José, que me está monitoreando con la pantalla y todo, él pueda enfocarse también ahora en lo que voy a hablar. Supóngase que usted va a hacer un ajiaco, un sancocho, ¿verdad? Hay sancocho, el sancocho o el cocido, como le llame, o el caldo, tiene 3 cosas que son esenciales. ¿De acuerdo? 4. Yo diría el agua como si fuera la sangre de nuestro cuerpo. Pero tienen lo que le llamamos vegetales, número 1. Tienen lo que le llamamos condimentos, número 2. Y quien define el nombre, quien recibe el nombre o quien da el nombre es la proteína que tenga. Hay de pollo, hay de cerdo, hay de patita, hay de pescado. O sea, el nombre lo recibe la proteína que tenga. Eso que ustedes ven ahí, los libros, es lo que le llamamos ADN. O sea, lo que le llamamos la base genética de nuestra identidad. Usted toma el libro y el libro lo que le va a decir, dependiendo qué tipo de caldo usted va a hacer, qué elemento necesita. Ahora, después que está ya hecho, usted tiene que tomar un plato y entonces echa eso en el plato para comérselo. O sea, el plato lo que hace es que mide la cantidad exacta necesaria que se va a ir comiendo. Luego, para echárselo en la boca, usted va a necesitar una cuchara, ¿verdad? Y luego que esté en la boca, entonces usted va, dependiendo del sazón que le eche, va a tener un gusto. Si se pasó de sal, tiene un gusto. Oiga bien, si se pasó de sazón, tiene un gusto. Si no le echó nada, tiene otro gusto. En otras palabras, vamos a comparar esos gustos con ira, tristeza y amargura. Ahora, en el sancocho adentro, vamos a suponer que cada cual lo va a sazonar como quiera. Así que en el sancocho no va a haber ningún condimento extra. O sea, la sal, ¿de acuerdo? Lo que usted le echa, el picante o el no, todo eso va a gusto de usted. Eso le vamos a llamar ira, tristeza y amargura.
Vamos a suponer ahora que usted se lo eche en la boca. Dependiendo de lo mucho o lo poco que usted le echó, si se sobrepasó, se va a disparar una reacción. Si no tiene nada, se va a disparar otra reacción. Pero si está en sazón, usted se lo va a comer bien. Bueno, esto que está en el caldo se llama en genética, ¿verdad? El cromosoma, que es donde están todas las instrucciones, como si fuera un libro, de cómo usted se va a comportar. Oiga bien, de cómo su cuerpo se puede enfermar. Están ahí. ¿De acuerdo? Vamos entonces ahí un poquito más adelante. Ese cromosoma, como ustedes ven, es una escalera como una espiral. ¿De acuerdo? Bueno, déjenme decirle algo. La primera vez en la historia de la humanidad que se vio una escalera como el cromosoma fue en el templo de Salomón. En el mismo centro del templo de Salomón había una escalera en espiral que subía al segundo piso. ¿Sabe lo que quiere decir eso? Que el DNA, que es la presencia de Dios en nosotros, está en nuestro cuerpo, que es su templo. Oigan bien. Ahora, ese DNA, si usted lo pone, le quita la vuelta, se parece una escalera. En la Biblia hay la segunda muestra del DNA, que es la escalera de Jacob, donde ángeles subían y ángeles bajaban. Eso quiere decir la oración que sube, la bendición que baja, de respuesta ya sea positiva o negativa. Oigan bien, el DNA, la primera vez que aparece en la historia de la humanidad es en la escalera que estaba en el templo. Y el DNA está dentro de nosotros. Pero hay algo más maravilloso que eso. Y es esos palitos que ustedes ven ahí, ¿verdad? Son lo que se llama ácido desoxirribonucleico. O sea, que en el centro del DNA no hay ácido, que es lo que enferma el cuerpo. Y oigan bien, y en esas dos tiras que van por fuera son hechas con azúcar. Ahora, ¿por qué no le han dicho a usted que el ácido es dañino para el cuerpo y que el azúcar es dañina para el cuerpo? Porque ese balance que el cuerpo lo tiene por sí mismo, lo vamos a dañar con el ácido que comamos y con la cantidad de azúcar contaminada que le estamos echando al cuerpo. Ahora, asómbrese lo que le voy a decir. Fíjense en los palitos, ¿verdad? Que el que está adenina es verde. ¿Sabe qué significa adenina? Adenina significa Edén, deleite. Fíjense que la que es rosadita significa timina. La timina, oigan bien, en el hebreo significa perfección, perfección. Luego usted tiene eso es lo que significa que originalmente en el Edén, de acuerdo, estaba la perfección, el hombre era perfecto. La guanina, ¿verdad? Que la azul significa huerto en hebreo, huerto, ¿de acuerdo? La citosina, ¿verdad? Significa escalera. Oigan bien. Oigan bien. La guanina significa ¿qué? Huerto. La timina significa perfección. ¿De acuerdo? Vuelvo otra vez porque yo quiero que usted entienda esto bien. Oiga bien, la que está en verde, que ustedes ven ahí, se llama adenina y significa Edén, Edén, Edén. ¿De acuerdo? La que está
Entonces, moradita significa timina. Y la timina significa perfección. En el huerto, en el Edén, estaba la que, la perfección. Ahora, la guanina, que es la que ustedes ven ahí, que es azul, ¿de acuerdo? Está combinada con la media rojita, que es citosina. La guanina significa huerto y citosina escalera. O sea, es en el huerto que de perfección donde estaba la conexión de comunión con Dios. Ahora, vamos a la otra parte. En el plato, de acuerdo, donde se vacía, ahí estaba una sustancia que se llama uracilo. No está en el ADN, pero está en el plato que uno se va a comer. Ahora, oigan bien, el tumí era perfección y el urín era luz. En el sacerdote, cuando iba a hacer una decisión, entraba al templo y llevaba 2 piedras, una urín y una tumín. ¿De acuerdo? El tumín era la palabra luz y la perfección. Entonces, ¿qué sucede cuando hay una situación negativa en la vida nuestra producida por el sabor que nosotros le hayamos dado a la vida? Ahí aparece el uracil. Usted debe buscarse en su manual o en el internet, búsquese uracilo, la sustancia, debe buscarlo así, uracilo, señal, y entonces usted verá que el uracilo es la sustancia de la muerte. Pero vamos a otra parte para que usted vea en el DNA. En el DNA, esos 2 palitos que ustedes ven y las 2 terminales tienen que estar unidas al final porque va remolinándose y cada cierto tiempo tienen que soldarse esas puntas. Si no se sueldan, se abre el DNA y la gente muere. Cada 10 ciclos aparece una letra. Ay, no le he dicho que si usted busca en la genética, usted verá que toda la genética son palabras y tienen letras. Son esas combinaciones de letras que forman una palabra que es lo que el ADN debe de hacer. Entonces, cada 10 ciclos aparece esa letra hebrea. Cada 5 ciclos aparece esa letra hebrea. Cada 6 ciclos aparece esa letra hebrea y otra vez, comienza el próximo ciclo, aparece esa letra hebrea. ¿Sabe qué significa esa letra hebrea? Yahvé, yo soy el que soy. O sea, que Dios, el nombre de Dios, está en el DNA para mantener la vida. Dios sostiene la vida del ser humano. ¿No le parece a usted increíble esto? Que ya la palabra Dios estuviera en el DNA. Porque eso es para que ustedes van a ver ahora lo que pasa entonces cuando no respondemos al ambiente, viene ese problema. Vamos a ver entonces. Dios hizo en el DNA y lo que distingue al hombre, la mujer, al árbol, los animales, todos tenemos el mismo DNA, todo. Es la señal específica de proteína que va a definir quiénes somos. Maravilloso, maravilloso. Vamos a buscar ahora cómo funciona tu cuerpo. Esto es lo que se llama el sistema endocrino.
Tú tienes tu sistema nervioso, sistema cardiovascular, sistema inmune, sistema metabólico que controla toda la sustancia del cuerpo. Ahora, fíjense arriba, debajo de sustancia, dice mediadores alostasis. O sea, que la citosina, la serotonina, la dopamina, la adrenalina, los neuropéptidos, toda esa sustancia se le llama mediadora alostática. ¿Sabe lo que quiere decir mediador alostático? Que son los que responden al ambiente. Las sustancias van a responder ¿a qué? Al ambiente. Si yo no sé afrontar el ambiente, voy a tener ¿qué? Problemas. Vamos al sistema cardiovascular. La sustancia que media la reacción del corazón son las catecolaminas. Vamos al sistema inmune. Son las glucocorticoides y las citocinas. Y el sistema metabólico son las glucocorticoides. Por lo tanto, cuando usted va a medir en un laboratorio, usted lo que mide es la sustancia y sus niveles. Cuando usted va a medir la carga alostática, es el resultado conductual, violencia, impulsividad, y en el caso del corazón, hipersomnia, fatiga crónica, arritmia ventricular, fallo cardíaco. En el caso de infección, inmunización lenta, ¿verdad? En el caso del sistema metabólico, pérdida de peso. Ahora, cuando usted hace un diagnóstico, el diagnóstico va a ser arriba, en la parte del sistema nervioso, tiene desorden de ansiedad, tiene depresión, tiene melancolía, tiene confusión de pensamiento, ¿verdad? Ahí donde vienen los niveles de ansiedad, etcétera, etcétera. En el caso del sistema cardiovascular, usted no duerme. Usted tiene un estado psicótico de preocupación. Viene la hipertensión, puede llegar a la hipertrofia ventricular. En el caso del sistema inmune, puede haber inflamación y puede también baja actividad inmunológica. En el caso del sistema metabólico, acumulación de grasa abdominal, arterioesclerosis, gasto muscular, diabetes, etcétera, etcétera. Yo para este análisis voy a tomar solamente el área del sistema nervioso, ¿de acuerdo? Vamos a la Biblia. Vamos entonces a lo que usted vio de la película de Walt Disney, que todo problema viene del pánico, viene de un miedo. La primera vez que la palabra miedo aparece en la Biblia, cuando el hombre huyó y se escondió, porque había perdido el paraíso. El miedo a no ser alguien. Luego se enmascara y se cubre. El miedo a no ser apreciado. Y luego culpa, se protege. Necesidad fisiológica, miedo a morir. ¿Qué está hablando? Que la miedo a no ser alguien hace que la persona se pueda tomar violenta. El miedo a no ser amado hace que la persona se torne triste o depresiva. Y el miedo a morir culpa a la persona, ¿de acuerdo? Porque esa persona se inutiliza o se llena de amargura. Déjeme entonces decirle que estos tres van a trabajar en los mediadores alostáticos del ser humano. Vamos a ponerlo de esta manera. Toda actividad que me produzca esos tres miedos, ¿verdad? Me puede dar tristeza, ira y amargura. Yo lo percibo, pero lo voy a guardar. Lo percibo en el lóbulo prefrontal, lo guardo en el sistema límbico y reacciono con el sistema del gyrus singular. ¿Qué pasa ahí? Viene una persona, me dice, no te quiero. Yo miedo a que me deje, lo percibí. Lo guardé, esa tristeza dentro de mi corazón, y si sigo con ese miedo, entonces de que me deje, que me abandone, de que no me reconozca, entonces ¿qué va a pasar? Va a pasar lo siguiente. Y es que al mí reaccionar,
mi cortisol se rebalancea. Esa ansiedad hace que aumente la citocina. Por lo tanto, la guanina y la timina están al lado complementándose. Pero ¿qué pasa ahora? Entonces, la citocina, ¿verdad? Al aumentar, se aumenta la guanina, y la guanina entonces, que es mi teoría, entonces va al ARN, al plato de donde yo me voy a servir, y ahora lo que me voy a servir es ¿qué? Uracilo. El uracilo, acuérdense que es lo que va a ir a fortalecer con la comida mi cuerpo. Entonces viene el ARN mensajero, que es la cuchara, al servírmelo, pues entonces la proteína que yo debería llevar a mi célula para controlar mi cerebro, esa proteína dañó la célula. Y ahora, ¿qué mensaje va a llegar a mi cerebro? Vamos a ver. Vamos al sistema nervioso. Si es ira, de acuerdo, sube la dopamina, baja la serotonina. Si es tristeza, de acuerdo, entonces mi serotonina no funciona. Si adrenalina, me pongo también ansioso, quiero correr, etcétera, etcétera. Por lo tanto, yo voy a terminar con un desorden de ansiedad, depresión, melancolía, confusión de pensamiento o violencia. Vamos ahora a ver lo que pasa entonces. Normalmente hay una sustancia que se llama DUTP, que es uracilo, y se mantiene baja con relación a la timina, ¿de acuerdo? Y aquí lo que tenemos entonces es lo que el sacerdote llevaba, urín y tumín. Si esa DUTP se mantiene alta, se incorpora el uracilo en lugar de la timina y produce variación en la cadena del DNA, lo cual impactará el mensaje de la célula y producirá errores en el sistema endocrino. Vuélvase y léase uracilo, de acuerdo, señal o error. Ahora, ¿qué es lo que hace la teoría de la identidad? El valor es ser, la norma es qué hacer. Yo le pregunté al doctor Nicolini del sistema de investigación de neurología muscular de la Facultad Autónoma de la Universidad de México. Cuando hay tristeza, hay depresión. Cuando hay ira, hay dopamina. Y cuando hay melancolía, es la norepinefrina. ¿De acuerdo? Por lo tanto, esto concuerda con tres valores que son esenciales, porque el valor de la dignidad te evita la tristeza. El valor de la integridad te evita la ira y el valor de la libertad te evita las reacciones, ¿de acuerdo? Y calma tu cuerpo. Voy a trabajar esta última parte para que entonces ustedes puedan hacer otro trabajo más. Y es, vamos a suponer que la dignidad. Miren, Dios es amor. Dios tiene tres características. Oigan bien, Dios es amor, Dios es fiel y Dios es liberador y perdonador. Cuando dice que Dios es amor, dice que Dios nos amó, que dio a su Hijo unigénito, que el amor no busca lo suyo, que el amor no hace sin razón. Así que si el otro no me quiere, es problema de él, porque Dios nunca me va a dejar, aunque mi padre y mi madre me dejaran. ¿De acuerdo? Dios es fiel, en él no hay sombra de mudanza. O sea, Dios es fiel, en él no hay sombra de mudanza. Por lo tanto, Dios es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Dios es libre, Dios no guarda el rencor. Por lo tanto, los valores de un ser humano son dignidad,
cuya emoción es amor, cuya conducta es de trato. Para decir que yo trato, que amo y trato y respeto la dignidad de alguien, tengo que valorarlo, reconocerlo, apreciarlo y considerarlo, porque estoy trabajando con su ser. Por lo tanto, si alguien me dice no me ama, pues yo, ¿qué voy a hacer? No tiene capacidad de expresar el amor de Dios. Por lo tanto, ese es su problema. Yo voy a seguir en el mío, porque yo no voy a dejar que el que no me valore, que el que no me reconoce, que el que no me aprecia, que el que no me considera, me daña, porque es que está dañado. Lo que está haciendo es una transferencia de daño. Transferencia. Y le preguntamos a un niño en la escuela de Yauco ayer, el jueves que estuvimos allá, hoy ya es sábado, el jueves de esta semana, entonces le preguntamos al niño, oye, ¿qué significa tu dignidad? Mi dignidad significa que el que no ejerce la dignidad ni me puede tratar bien, ni me puede reconocer, ni me puede regular, ni me puede apreciar. Y entonces, ¿qué tiene eso que ver con el bullying? Bueno, el bullying simplemente que el otro va a tener placer cuando me ve sufrir. Por lo tanto, no lo voy a complacer porque ya yo sé quién soy. Era un niño de 7 años aproximadamente. La integridad tiene que controlar el pensamiento, porque uno antes de hacer nada lo piensa primero. El pensamiento de integridad crea confianza. ¿Cómo usted crea confianza? Si usted dice que ama a una persona y lo valora, pues está hablando verdad. Si usted lo reconoce, usted es honesto. Si usted lo aprecia, tiene compromiso. Si usted lo considera, es responsable. Pero dice que me valora y me habla mentira. Si me dice que me reconoce y no eres honesto conmigo, honesta. Si me dice que me aprecia y no tiene compromiso. Si me dice que me considera, pero no es responsable. En el hacer no estamos dando el ser. Porque la integridad es la armonía entre el ser y el hacer. Cuando se dan esas dos cosas, entonces te valora y eres verá conmigo, me está respetando. Si me reconoce, eres honesto conmigo, el orden que tiene en tu vida me lo traspasa. Si me dice que me aprecia y tiene compromiso, entonces hay disciplina entre nosotros. Si me dice considera y eres responsable, entonces yo tengo autoridad. Pero si dice que me valora y no eres veraz, no me respeta. Si me dice que reconoce y no eres honesta, el desorden tuyo lo está transfiriendo a mí. Si me dice que me aprecia y no tiene compromiso, ¿qué disciplina hay en estas relaciones? Si me dice que me considera y no es responsable, yo no tengo integridad. En otras palabras, la convivencia se integra en el ser y el hacer y se destruye cuando no hay las dos primeras. Por lo tanto, yo no me siento libre, me siento esclavo del otro y la conducta va a ser rebeldía. La persona que anda rebelde es una persona que no se dio cuenta que el otro no tenía capacidad de amar ni de que se le tuviera confianza. El doctor Goleman, en su libro Love and Brain, él sacó la lista de las características de un pensamiento correcto, de la capacidad de amar y la capacidad de actuar. Sin darse cuenta él, porque dice que él no se dio cuenta, él lo que estaba diciendo, en el lado derecho está lo que se le llama el cerebro ejecutivo, en los lóbulos frontales, que es el que tiene la visión, que es el que inhibe la gratificación inmediata, que es el que tiene capacidad de autorrealización y sus niveles normales de dopamina. Eso correlaciona con el valor de la integridad, de acuerdo al doctor Nicolini del Instituto de Genoma Humano de México. La dignidad mantiene el tono emocional, porque no se deja chantajear, adecuada integración social, porque tiene compasión por el otro, actitud positiva, mejores relaciones, se preocupa por los demás y tiene una memoria positiva, no está guardando el recuerdo incorrecto. Entonces, eso trabaja en el sistema límbico. La capacidad de actuar, ¿de acuerdo? Tiene que ver con el giro
La persona es flexible, creativa, innovadora, controla sus emociones, participa y colabora. En otras palabras, no anda con raíz de ¿qué? De amargura. Lo que estamos diciendo que la teoría de la identidad trabaja precisamente con lo que es Dios en nuestro DNA. Y por lo tanto, va trabajando directamente, estabilizando y armonizando la identidad de Dios con nosotros para tener una personalidad que no sea enfermiza. Cuando yo sé que una persona no enferma, cuando las expresiones y conductas de la otra persona le causan malestar. Cuando dice que la persona le cae mal, que no la aguanta, que cada vez que se acuerda se siente mal y no puede evitar esta reacción. Yo le digo a la gente, la salud mental está en el recuerdo. ¿Cómo tú recuerdas? Porque eso es lo que va a hacer que se dispare toda la negatividad a tu sistema endocrino. Bien, yo me voy a parar ahí. Ustedes van ahora a revisar esta parte que acaba de pasar, que es la parte que tiene que ver con los valores. O sea, ¿cuáles son los valores? ¿Qué relación? Las tres preguntas que ustedes van a contestar personalmente y después el grupo completo. ¿Cuáles son los tres valores? ¿Qué relación guardan estos tres valores con la persona de Dios? Entonces, ¿cómo estos valores, cuando los practico, estoy obedeciendo a Dios dentro de mí? Y cuando lo doy a practicar, ¿por qué viene entonces lo que nosotros le llamamos la enfermedad? Bien, hasta aquí está mi conferencia. ¿Qué van a hacer ustedes? Ustedes van ahora, después de que contesten estas preguntas que acabo de decirle, usted entonces tiene que hacer lo siguiente. Van a ir al libro que le envié, ¿de acuerdo? Y van a tomar en ese libro y van a comenzar a leer desde esta parte hacia adelante hasta que lo acaben. Y entonces yo necesito que la primera reflexión, la segunda reflexión y esta tercera, que va a ser ¿qué aprendí de la salud y los valores? Entonces ustedes lo que van a hacer es que me van a someter una respuesta de no más de 5 líneas de cada una de las preguntas. Vuelvo otra vez. Ustedes ahora paran, hacen ese ejercicio, se van para su casa, leen el libro completo. Cuando lo lean, van a contestar esta última 3 preguntas. ¿Pero qué tienen que hacer? Tienen que reunirse otra vez como grupo y sacar una sola respuesta del grupo. ¿De acuerdo? Y esa es la que me van a enviar a quién, a mí, para entonces yo ver si ustedes comprendieron el material. Un placer estar con ustedes. Espero ahora que ustedes puedan entender esta parte. Déjenme brevemente decirle lo que les quiero decir. Brevemente. Este material es el material inicial para ustedes comenzar a aprender la teoría de la identidad. Ustedes van a hacer los ejercicios 2 anteriores. Ustedes van a leer ¿qué? El libro, y de ese libro ustedes van al finalizar, lo que tienen que poner es qué ideas me surgieron, qué aprendí y cómo lo puedo aplicar a mi vida. Cuando usted conteste esa pregunta, un tanto a la pregunta, se reúnen como grupo y sacan una sola contestación y me la envían. Yo, de todas maneras, le voy a enviar entonces el libro
y espero enviarle todas estas transparencias que no pueden ser compartidas, ¿de acuerdo? Son para ustedes y de todas maneras no tengo ni siquiera que enviarlas porque están ya en el libro. Así que usted va a recibir el libro y de ahí ustedes van a discutir la clase. Y ahora, como estoy con ustedes, yo estoy presente, y yo lo que quisiera es que ustedes me hicieran las preguntas. Hay algo muy bonito aquí. Cuando se esté proyectando, ustedes también pueden irla grabando. Dios me los cuide, Dios me lo bendiga a todos. Vamos a terminar, a salir.